El tema de esta predicación es una vida sabia o una vida insensata. Una vida sabia o una vida insensata. Todos tomamos incontables decisiones en esta vida y son ellas las que determinan si vivimos una vida sabia o una vida insensata. Dios en su misericordia puede perdonar nuestras faltas y nuestros pecados, pero las consecuencias de las decisiones las enfrentamos nosotros. El factor más importante es si buscamos o no la guía de Dios antes de tomar cualquier decisión. Somos una iglesia de casi 15 años y con este tiempo en el Señor nos ha dado Dios una palabra vasta que nos hace responsables de nuestras decisiones. Esto es muy importante, hermanos. Aquellos que basan sus decisiones en su propio razonamiento o en sus deseos o en la opinión de otros vivirán insensatamente, pues han ignorado a Dios y a su palabra. Hemos dicho, porque Dios lo dice así en su palabra en Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. Por naturaleza, los seres humanos siempre somos incitados a buscar el consejo en otros antes de Dios. Y aún conociendo la voluntad de Dios, nos es más práctico muchas veces escuchar a otros que escuchar la voz de Dios. Otros, los que han ignorado la voz de Dios y su palabra, que Dios es la única fuente verdadera de sabiduría, muchos olvidan que las decisiones traen consecuencias. Les recuerdo esto a la iglesia: las decisiones traen consecuencias. Nuestro mundo nos incita a disfrutar del presente sin pensar en las consecuencias, y esto es algo real. El mundo en el cual vivimos secularmente, intelectualmente, promueve mucho el disfrutar la vida de aquí y de ahora, ya que es una vida y tenemos que disfrutarla. Y eso que promueve el mundo nos bombardea constantemente a nosotros, y algunos sucumben ante esa proliferación. Pero desde el huerto del Edén, Dios nos ha hecho ver que las decisiones insensatas traen malas consecuencias. Hemos leído y hemos estudiado un sinfín de veces el caso de Adán y Eva en el huerto del Edén, donde Dios les dijo que no comieran de cierto árbol el fruto. Satanás vino y generó la duda en ellos. Eva desistió y llevó a Adán a comer del fruto prohibido. Las consecuencias las seguimos viviendo usted y yo en el tiempo presente. Como generación, nacidos de Dios, aún seguimos viviendo bajo esta naturaleza caída, esa incitación hacia hacer lo malo. Siempre he dicho a la iglesia esto: no tienen que enseñarle a la gente a hacer lo malo, lo aprenden muy fácilmente. No hay escuelas para robar ni para mentir, no hay escuelas para tomar ni para fornicar. Eso lo aprende el hombre de manera natural. Debemos de darle entonces prioridad a Dios en cada decisión que tomemos. Cada vez que tengamos que tomar una decisión, debemos de preguntarnos qué es lo que le agrada a Dios. El Señor desea que clamemos o que busquemos sabiduría y que vivamos lo mejor posible sin tomar decisiones insensatas. Vamos a ver dos ejemplos de esto que les estoy hablando, que encontramos en la Biblia, y vamos a buscarlo con la ayuda de Dios. En primer lugar, vamos a ver en el primer libro de Samuel, capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 1. El tema es Saúl. Recordemos que Israel era un pueblo que era guiado por Dios, ¿cierto? Pero todos los pueblos de alrededor tenían reyes. Hay una ocurrencia dentro del pueblo de Israel y a Dios le solicitan que tengan un rey. Dios nunca quiso que tuvieran un rey en Israel, porque les advirtió que este rey les traería problemas, que les cobraría impuestos, los oprimiría, etc. Pero ellos aún así siguen empecinados
y piden que un rey los gobierne. Y Saúl es el primer rey de Israel. Ya versículo 1, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban en Jonatán, en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo tocar Saúl trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon a Micmas en el oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Lo que hemos leído describe un momento donde el rey decide enfrentar un pueblo. Él tenía la facultad de ser rey, de dirigir, de instruir. La pregunta es: ¿consultó a Dios Saúl en este caso? ¿Tuvo temor de consultar a Dios, de preguntarle qué era lo que tenía que hacer? Entonces, sigamos leyendo un poco más. El 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Esta escena nos habla de que para enfrentar ese momento tendrían que consultar a Dios. Samuel representaba el consultar a Dios. Por alguna razón tardaba en llegar Samuel, y el pueblo comenzaba a inquietarse y a desesperarse. Esto debió haber sido bastante estresante para Saúl. Él quería que las cosas se hicieran rápidamente, no quería esperar más. Saúl, como rey, no tenía la facultad de ofrecer holocaustos. Eso le correspondía al profeta, a Samuel. El rey solo gobernaba, solo instruía, y tenía que esperar a la voz del profeta la palabra de Dios. Versículo 9. Entonces dijo Saúl, ¿qué dijo Saúl? Traedme el holocausto y ofrenda de paz. ¿Y qué hizo Saúl? Ofreció holocausto. Saúl hizo algo que no le tocaba hacer: ofrecer holocausto, ofrendarle a Dios. Ese no era su papel, ese no era su lugar. Y esto fue una acción necia, porque no le correspondía a él. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que, ¿quién venía? Samuel. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Saúl sabía que había hecho lo incorrecto. Quizás él podía justificar que la gente lo estaba presionando, que la circunstancia ameritaba tomar decisiones en ese momento, pero no lo exime de que usurpó el lugar del profeta Samuel. Y en ese momento dice que él salió a recibirle. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Justificó Saúl la razón por la cual hizo lo que hizo. Sin embargo, había hecho algo fuera de la voluntad de Dios. Y Samuel le contestó en el 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Locamente has hecho,
no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. ¿Cuál era ese mandamiento? A ti, Saúl, no te es permitido ofrecer holocausto. Le corresponde a Samuel. Los mandamientos de Dios no son para transgredirlos, no son para tirarlos por la ventana, son para obedecerlos, hermano. Cada vez que Dios nos muestre una palabra, un mandamiento, una enseñanza, su voluntad en la Biblia, no es para que hagamos con él desobediencia, sino para que obedezcamos. Saúl cometió un error. No solamente le afectó a él, le afectó al pueblo. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será ¿qué? ¿Cuánto le costó esta decisión a Saúl, hermanos? ¿Cuánto le costó? Su reinado. Se le acabó su reinado. Fíjese. Lo que Dios le había dado, el privilegio de dirigir a un pueblo, fue todo tirado por la borda por una decisión hecha insensatamente. Podemos hacer miles de cosas buenas para Dios en su voluntad, pero con una que fallemos podemos echar a perder todo. Es por ello que el que está cerca de Dios mire bien, dice la palabra de Dios, que no caiga. Si estamos bien en las cosas de Dios, tenemos que procurar y esforzarnos para no dar lugar a la insensatez, hermanos, y todo lo que se construyó con sacrificio y con esfuerzo se tira a la borda. Esto es muy delicado. Le costó el reinado a Saúl. Dice el 14: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Es decir, por no haberlo hecho, ahora Dios buscó tu reemplazo, Saúl. Y aquí encontramos un principio. Todos somos importantes en las manos de Dios, pero nadie es indispensable. Si tú no quieres hacer lo que Dios te está dejando hacer, Dios buscará a alguien que lo haga conforme a su corazón. Así es que si Dios te ha dejado hacer algo, esfuérzate. No es para el hombre, es para Dios. Es para el Señor, que es nuestro servicio. Cuando decimos no lo quiero hacer por esto y otro, puede ser entendible tu razón, pero delante de Dios, hermanos, es un privilegio servirle. Amén. Es un privilegio servir a Dios. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Cómo cree que sintió Saúl este momento, estas palabras? ¿Cómo cree que las recibió él? Obviamente fue algo difícil. Después de estar ejerciendo el papel, la función de rey, y que ahora venga otro a que venga a cumplir tu lugar, no es fácil. Pero Dios le dijo: se ha buscado Jehová un hombre conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto ¿qué? Tú no has guardado lo que Jehová te mandó. La desobediencia a la palabra de Dios trajo consecuencias a Saúl. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gaba de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaban se quedaron en Gaba de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migmas. ¿Hizo algo Saúl para corregir su falta? No. Tuvo tiempo, pero no lo hizo. ¿Qué tan importantes son nuestras decisiones? A veces hay que tomarlas en el instante, pero tenemos que consultar a Dios, hermanos. Si en algún momento Dios te ha dado la encomienda de servir, lo que debes de hacer es ir delante de Dios, orarle al Señor y preguntarle si es la voluntad de Él la decisión que quieres tomar, o solamente es tu mero impulso carnal que quiere actuar en ese momento. Esto es fuerte, hermanos, y esta es la palabra de Dios. Segundo ejemplo, segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 1.
Y vamos a ver otro rey, Ezequías, uno de los reyes más importantes que ha tenido Israel. Dice el versículo 1 del segundo libro de Crónicas 29: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Es decir, ¿vivió cuántos años, hermanos? 49 años. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Siempre me surge esta pregunta. Cuando se habla de los reyes que hicieron lo bueno o que hicieron lo malo, siempre dice, y fue hijo de su madre. Casi nunca dice del papá. ¿Por qué será? Hermanos, hermanas, ¿por qué será? Porque la enseñanza de los hijos recae en mucho o en gran forma en las mamás. Y este es el caso. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Una de las cosas que hizo Ezequías en su tiempo es que había mucha idolatría en Israel. El pueblo estaba muy desenfrenado en la inmoralidad. Pero Ezequías hizo algo. Volvió a restituir la enseñanza de la palabra de Dios en el pueblo de Israel. Instituyó sacerdotes, hombres que enseñaran al pueblo a buscar a Dios. Eso es sabio, eso es prudente. Que los padres de familia sean los responsables de que en la casa se lea, se consulte la palabra de Dios. Si eso hacemos, tendremos una generación de hombres y mujeres que teman y que respeten a Dios, hermanos. Ezequías lo hizo. Versículo 4. ¿Qué más hizo Ezequías? E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. ¿Qué les dijo? Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad el santuario. ¿Qué? Significa que entonces para Ezequías era de suma importancia la vida espiritual del pueblo. Tomó acción, hizo cosas sabias y prudentes. Llamó a los responsables, a los encargados, y les delegó la función de limpiar la casa de Dios. Si esto fuera hoy para nosotros, es una palabra fuerte, hermanos. Que limpiemos nuestras casas, que sea Dios y su palabra lo más importante en nuestro hogar. Versículo 6. ¿Por qué? ¿Por qué Ezequías hizo esto? El versículo 6 dice: porque vuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Cuando una generación le da la espalda a Dios, el pueblo se desenfrena. Hoy vemos una generación de violencia en México como nunca antes. Hay una inseguridad sin precedentes, hermanos. Hay lugares en los cuales hasta da miedo entrar por lo que se siente en esos lugares. Hoy como nunca vivimos un tiempo de corrupción, de inmoralidad sin precedentes. ¿Y sabe por qué? Es el resultado de la sociedad adulta que le dio las espaldas a Dios, que no le interesa nada que ver con Dios, y ahí están las consecuencias y los resultados. El problema para resolverlo allá afuera comienza en casa, donde hombres y mujeres le den el lugar a Dios y a su palabra, hermanos. Eso le pasó a Israel. Los hijos se rebelaron porque los padres no corrigieron. Y es lo que está diciendo. Le dieron la espalda a Dios. Versículo 7. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Todo esto dio pie a que el pueblo de Israel cayera en desenfreno. Cerraron los cultos.
Ya no había cultos en Israel. Vino Ezequías y dijo: no, vamos a abrir el templo, vamos a enseñar al pueblo. Eso es algo sabio. Me da gusto cuando usted viene a la casa de Dios, porque quizás hace un esfuerzo, pero es el mejor lugar para usted y para su familia, la casa del Señor, hermanos. Está procurando dejar una enseñanza que quede marcado en el corazón de sus hijos. 9. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. ¿Cuál fue esto? El haberle dado la espalda a Dios. No hay juicio más grande que el hombre se olvide de Dios. 2 ejemplos que hemos leído, hay muchos más, pero encontramos 2 ejemplos los cuales nos hablan de la vida insensata o de la vida sabia de aquellos que toman decisiones. Entonces, hermanos, la verdadera sabiduría consiste en ver la vida desde el punto de vista de Dios. ¿Y cómo es eso, pastor? Primero, recordar que estamos de paso. Ver la vida como Dios la ve es que estamos de paso y tenemos que atender nuestra vida con mucha seriedad, porque un día no estaremos aquí. Tenemos que darnos prisa para enseñar a los hijos a buscar de Dios. No les seremos eternos a ellos. Tenemos que instruirlos a que busquen ellos de Dios. Primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Debemos de considerar la sabiduría de Dios, que es grande, que Dios es omnisciente, que conoce el presente, el pasado y el futuro. Dice primero a los Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué, hermanos? Son locura. Los que no son cristianos, les es absurdo que un domingo estés aquí al mediodía buscando de Dios, escuchando la palabra de Dios. Les parece absurdo, qué pérdida de tiempo. Es lo que dice la gente que no conoce a Dios. Pero usted y yo sabemos que es el tiempo mejor del día, cerca de Dios. Para nosotros, que vemos la vida como Dios la ve, sabemos que es alimentar nuestra vida espiritual y prepararnos para el encuentro con Dios. Porque para Él son locura y no las pueden entender. Porque se han de discernir, ¿cómo, hermanos? Discernimos nuestras acciones desde el punto de vista de Dios, eterno. Estamos de paso. Hay que ser sabios y prudentes. 15. En cambio, el espiritual juzga, ¿cuántas cosas? Todas. Pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos la mente de Cristo. Vemos la vida como Dios quiere que la veamos. Es un soplo nuestra vida en esta tierra. Somos como la flor del campo, que hoy estamos y mañana no estamos. Entonces tenemos que ser sabios en nuestra manera de ser y de nuestra manera de vivir. Hebreos 9:27. Aquellos que escogen vivir lejos de Dios dependen de sí mismos, pero a pesar de lo bien que puedan prepararse, las circunstancias inesperadas pueden destruir la falsa ilusión de seguridad que tenían. La única seguridad genuina y eterna la podemos hallar solamente en Jesucristo. Dice Hebreos 9:27, un texto muy conocido: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? ¿Y después qué? ¿El juicio de qué? El juicio de todo lo que hicimos en esta tierra. En el segundo que tú te mueras y abras los ojos, al siguiente segundo estarás delante de Dios y le entregarás cuentas de todas las cosas que aquí en la tierra hiciste. ¿En dónde invertiste tu tiempo? ¿A qué te dedicaste? ¿Qué música escuchabas? Todo eso tenemos que entregarle cuentas a Dios. La vida es prestada, el único dueño es Dios, y tenemos que rendirle cuentas a Él.
Es por ello que tenemos que vivir la vida sabiamente. Lo primero que sucederá cuando tú abras tus ojos después de que mueras es encontrarte con tu Creador. Ahí estarás. ¿Y sabe qué? Estarás solo. No estará mamá ni papá, ni hermanos ni hermanas. Estaremos cada uno delante del Creador rindiendo cuentas. Hermanos, vivamos en esta vida sabiamente, porque tendremos que entregar cuentas a Dios. El mundo, por otro lado, vive una vida temporal, una vida en la cual no le inquietan las cosas de Dios. Pero usted y yo tenemos que buscar al Señor. Santiago 3, versículos 15 en adelante. Carta de Santiago, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Santiago habla aquí de una sabiduría que está meramente al nivel terrenal y la clasifica en tres. Terrenal, porque solamente piensan en las cosas de aquí y de ahora, en disfrutar, en el trabajo, en recrearse. Cuando alguien solamente se enfoca en vivir la vida en esa línea, está viviendo una sabiduría insensata. Y luego dice animal. ¿Por qué? Todo lo maneja bajo el impulso de las emociones. Es que yo siento, es que yo creo, es que yo lo veo. Todo lo dejas a que tus emociones sean las que dirijan tus decisiones. Esa sabiduría también es insensata. Y luego viene otra. ¿Cuál es? La diabólica. ¿Por qué esa? Porque los demonios saben que Dios existe, pero ¿saben qué? No hacen la palabra de Dios. Y Santiago dice que así es el hombre aquí en la tierra, de manera insensata. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Veamos el mundo en el cual estemos, que se conduce bajo esta línea. Solamente son problemas y frustraciones. 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, la sabia, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y ¿de qué? Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni qué, ni hipocresía. Esta tarde, hermanos, Dios nos deja la responsabilidad de tomar decisiones y tomarlas primero consultando a Dios. Dios nos dio libre albedrío. Tú puedes decidir qué haces con tu vida y cómo decides. Las consecuencias las enfrentamos todos. El pueblo de Dios es llamado a consultar a Dios en cada decisión, por muy grande o muy pequeña que ésta sea. Amén. Concluye el 18 y ahí terminamos. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz. Que Dios nos ayude, hermanos. Póngase de pie.